Y luego vienen estos a purificar. Todo lo que haga la revolución, vienen y dicen, estamos en conflicto. ¿Tú sabes con cuántos países del mundo está Estados Unidos en conflicto? ¿Tú sabes que ahora mismo la India y Pakistán tienen tremendo conflicto? ¿Tú sabes que todos los países tienen sus conflictos? Panamá ahora tiene un conflicto también con China y con los Estados Unidos. Y el mundo es conflictivo. Y nada justifica la violación sistemática de todos los derechos fundamentales en Cuba. ¿Qué hace la dictadura en conflicto y sin conflicto? Mira, ya tenemos un primer fragmentito del primer video de Luisito Comunica en Cuba. Vamos a darle una saboreadita. Países como dar un viaje décadas en el pasado. Todo se ve como si estuviéramos en otra era. Desde los coches que se ven transitando por la calle, la arquitectura de los edificios, la mayoría de los trámites oficiales se siguen realizando con papel y pluma. Y conseguir muchas cosas es una misión sumamente complicada. Hay días que sí que nos echamos el día entero sin luz. O sea, hay más tiempo que no hay luz que el que sí hay luz. Exactamente. Yo vengo de niño haciendo eso, yo estoy excavado. Lo que yo he tenido mala suerte de no irme a este país. Pocos países habían logrado sorprenderme tanto como este. Esto es un poco de Cuba. Bueno, no pongo más, no vaya a ser que me tiren ahí los derechos todo para arriba, pero vaya, es una promo que le estoy haciendo al video porque yo mismo lo voy a ver terminando la directa para saber mañana qué opinión me merece esto. Tampoco nos pongamos, acuérdate que esto transmite con todo, no solo con lo que diga Luisito. O sea, que el mundo vea esto, porque al mismo tiempo Luisito puede decir equivocadamente que es culpa del bloqueo, pero al mostrar lo que es Cuba, ya te está contradiciendo también lo que dicen las embajadas de Cuba en el mundo entero. Ven, atiéndete a la salud en los hospitales modernos de Cuba, Cuba, el paraíso del proletariado. No, el paraíso no se ve así, así se ve el infierno. Entonces vamos a ver el producto completo y vamos a ver también la opinión de Luisito y donde se caiga el burro, le daremos los consejos correspondientes. Ah, bueno. Vamos a ver. Pero yo a los que no saben. No, eso sí. Luisito no es de derecha ni nada de eso. Es, tú sabes, una persona de izquierda con una visión así también media socialista de las cosas. Y bueno, ahí veremos. Eli Kai hizo un documental donde recogen opiniones sobre el tema de las manifestaciones y para qué son. ¿Qué manifestaciones? Responden una profesora de la Universidad de La Habana y un investigador del Instituto de Filosofía, autor de artículos sobre el marxismo y el socialismo. O sea, una cosa entre ellos ahí, pero aún así me cuenta la producción que es interesante escuchar lo que dicen estos intelectuales cubanos. A ver. Que cuando miramos las problemáticas sociales que tiene hoy la sociedad cubana, yo muchas veces me pongo a pensar cuántas de ellas se resuelven a través de una manifestación política, cuánto se resuelve un mejor acceso más equitativo a los alimentos con una manifestación. ¿Podría resolverse? Tal vez, pero muchas veces me pongo a pensar que se resolvería mucho mejor con un buen movimiento de agricultura urbana y suburbana que apoye la producción de alimentos, tanto en los espacios rurales como, en el caso de agricultura urbana y suburbana, en los espacios urbanos, pero también soportar pues todo el proceso de los espacios rurales que se han envejecido y que evidentemente afectan la producción de alimentos y por supuesto el consumo. Cuando me pregunto por otro problema que emerge todo el tiempo, el problema de la vivienda, o sea, ¿cuánto se va a resolver el problema de la vivienda con una manifestación política? Y yo pienso se resolvería mucho mejor si constituyéramos cooperativas de vivienda como hizo por ejemplo, la experiencia uruguaya o experiencias salvadoreñas de participación popular, de organización popular para construir mejores condiciones para un hábitat más sano, un hábitat más digno y donde la gente se involucró desde poner la primera piedra hasta el proceso de los ecomateriales, hasta cómo querían organizar los espacios donde iban a vivir su vida cotidiana. Y para mí ese tipo de participación me parece que resuelve mucho más rápido varios de los problemas que están en la agenda y además con otro sentido de transformación social. Entonces, que la manifestación de calle es legítima como forma de participación, bueno, yo creo que legítima es en el sentido de que hay una experiencia internacional
donde aparece esta forma de manifestación y hay varias personas que consideran que puede ser una vía efectiva. Si hay un problema, para seguir con esta lógica de problemas, por ejemplo, que está relacionado con el trabajo digno, con acceso a empleo, a mejores condiciones de trabajo, ¿cuántas se resuelven con una manifestación política? ¿Podría ser este el método? Habría que ver. En muchos países, la experiencia internacional, se convocan manifestaciones por una subida de salario, pero hasta ahora no se ha demostrado que transforme desde el punto de vista estructural los espacios laborales. Entonces, en el caso cubano me parece mucho más prudente, por ejemplo, incorporarse a un gran movimiento de trabajadores y trabajadoras sociales para hacer procesos de acompañamiento a personas que hoy se insertan de manera precaria en los espacios laborales. Y también eso sería una forma de participación con procesos de cogestión del Proyecto Nacional de Acceso al Empleo Digno, con una forma de participación en procesos de cogestión del Programa Nacional de Trabajo Digno. Me parece eso mucho más efectivo en función de ese horizonte por el que estamos apostando. Tenemos que hacer política. O sea que para ella, todos los problemas que tenemos en Cuba, ninguno de ellos debe la gente expresarlos públicamente, o la indignación que les molesta públicamente. Bueno, mira, en un país comunista, el dueño de todos los materiales de la construcción es el Estado comunista. No es como en Uruguay, donde el Estado uruguayo no es dueño de ningún bloque, ningún ladrillo en Uruguay. Eso ocurre a nivel privado. Y la gente se puede organizar y construir casas. ¿Tú conoces alguna constructora en Cuba que no sea estatal? ¿Tú conoces a alguien en Cuba que puede echar una carretera que no sea el Estado comunista de Cuba y totalitario? Pero al final, todo lo que tú estás mencionando, el abandono del país a los campos de Cuba y a la producción, que es lo que trae el hambre, el problema de la vivienda, el problema de los espacios laborales, todo eso son consecuencias de un problema base. Y es que la gente no quiere vivir en Cuba. ¿Cómo resolvemos el problema de la libertad? ¿Crees que para resolver el problema de la libertad tampoco hace falta ninguna manifestación ni que la gente manifieste su desacuerdo con el gobierno? Porque si Cuba fuera libre, te puedo asegurar que construíamos la casa y hacíamos el negocio para que la gente trabaje y rescatábamos los campos. Pero es que yo, que soy agricultor y mira, yo me sé la solución de dos de las cosas que has dicho. Soy agricultor y produzco alimentos aquí en un país libre. Y soy constructor de casas, las dos. Y ninguna se me ocurriría hacerla bajo una dictadura comunista. ¿A dónde han ido todos los productores de puerco, de carne, de leche, de todo? Todos están aquí, son vecinos míos. La solución a los problemas que tú estás planteando las tenemos aquí en Jonte. Estoy rodeado de lecherías, vaquerías, granjas agropecuarias que producen vegetales, carne, producen de todo. ¿Y dónde estaban ellos? En Cuba. ¿Y por qué vinieron para acá? Porque en Cuba hay una dictadura. Si el pueblo hubiera podido manifestarse en las calles a favor de la libertad y esas manifestaciones conducir al fin de la dictadura, a la caída de ese régimen oprobioso y a unas elecciones libres y a un Estado plural, democrático y con alternancia en el poder. Oye, ¿cómo se resolvió en Polonia el problema de la vivienda? Con un movimiento ciudadano para construir casas. ¿Cómo se resolvió en todos los países de Europa del Este el problema de la comida, que hoy no es ningún problema? Yo he estado allí, no me das cuenta. He viajado por Europa 1000 veces más que tú. Y en todos los países ex comunistas, Polonia, Lituania, Rumanía, en todo, no falta nada en ningún mercado. Y no es traído de mi pyme de no sé dónde. Una economía pujante y poderosa y autóctona. Eso no se resolvió ignorando el problema político. Eso se resolvió resolviendo el problema político. Y después se resolvió y se echaron carreteras y se construyeron casas y se mejoraron las escuelas y los hospitales, que hoy son de los primeros en el mundo. Busca hospitales en Polonia o escuelas en República Checa. Los primeros lugares en los exámenes PISA internacional. Países excomunistas que con el comunismo estaban sumidos en el hambre, la basura, la pobreza, la miseria. Ignorando la dictadura, no se resuelven los problemas de Cuba. Pero, obviamente, ese es tu pinche, es tu trabajo, tú eres otra vocera de la dictadura. Y después te pones brava cuando te denunciamos que estás viviendo en West Palm Beach. Pero deja toda esta mierda, arma ahí, tus teorías quedan en Cuba
para que las viva y las sufra el resto de los cubanos. En cualquier momento, una bequita en España, una bequita en México, una bequita aquí en Estados Unidos, que todos aplican, y te quedas viviendo acá. Vamos a ver el otro sesudo que dice. Por el que estamos apostando. Tenemos que hacer política en una situación de conflicto. Ahí está. Parecería irrisorio hablar de conflicto en la Revolución Cubana cuando hemos tenido una conflagración permanente con la política hostil y el bloqueo norteamericano, pero este conflicto es peculiar porque no es un conflicto que pueda ser externalizado, sino es un conflicto que está en el seno de la sociedad cubana y que este debería ser el primer reconocimiento de esta sui generis situación política en la cual estamos, y pienso que la Constitución que aprobamos en 2019 de algún modo intenta hacer, digamos, un reconocimiento, ser una expresión de esta nueva situación en el sentido de que, por un lado, reconoce derechos universales, interdependientes, y por otro lado intenta conciliar este reconocimiento con la defensa, la preservación de un ordenamiento político que plasma una cierta concepción de socialismo. ¿Qué ese que ha tocado? ¿Qué tocó ese? Primero, que se bañe, por favor. Que ese sudor brillante en todo el cuerpo, esa cosa. Esto es un comunista de esos, bueno, comunista normal. De esos que tienen 5 capas y churre arriba. Esto es un asqueroso. Pero en Cuba cualquiera es intelectual. No, ahora me explico que voy a intentar yo entender a los cuadros de Lañico López y no entiendo ni a los académicos. Y no los entiendo no porque yo sea bruto. Yo tengo en la mesa de mi cama y entiendo perfectamente a los más grandes filósofos de todos los tiempos. Y a este guanajo no lo entiendo. Porque no dice nada. Mire usted sacar que la Constitución, que no sé qué. ¿Tú crees que Raúl a esta hora del día se acuerda de algo de la Constitución? Ni Canel, ni el otro, ni del Código de Familia, ni de nada. La gente hace lo que le sale el machete. Y luego vienen estos a purificar. Todo lo que haga la revolución, vienen y dicen, estamos en conflicto. ¿Tú sabes con cuántos países del mundo está Estados Unidos en conflicto? ¿Tú sabes que ahora mismo la India y Pakistán tienen tremendo conflicto? ¿Tú sabes que todos los países tienen sus conflictos? Bolivia tiene un conflicto con Chile. Nicaragua tiene un conflicto con Costa Rica. Panamá ahora tiene un conflicto también con China y con los Estados Unidos. Y el mundo es conflictivo. Y nada justifica la violación sistemática de todos los derechos fundamentales en Cuba. ¿Qué hace la dictadura en conflicto y sin conflicto? Estos señores son parte esencial del problema de lo que pasa en Cuba. Y ya se han sacado una maestría, un doctorado, hicieron un cursejo con Peranejo y se leyeron 2 bloques de eso y ya tienen tema de conversación. Pero fíjate, si ellos intentaran hacer lo que dicen, incluso pudiera uno decir, bueno, dice ella que se resuelve con un movimiento social para construir casa. ¿Cuándo lo empiezas? Sí, pues como en Cuba no hay libertad de asociación, yo quiero ver cómo es que tú vas a hacer todos los movimientos cívicos eso. Porque decir dice cualquiera. No, porque para producir alimentos hace falta un gran movimiento cooperativo. Si ahí está la ANAP de toda la vida y todas las cooperativas. Y eso en tierras baldías abandonadas ahora mismo, sin central y sin nada. A ver, ¿qué intelectual de estos va a salir a hacer un llamado para estructurar un movimiento? No, lo mío es pensar y hablar basura. Y no convocar a nadie ni a nada nunca. No, así es facilito ser intelectual. Papel aguanta todo lo que le ponga y los videos, todo lo que tú digas. Qué asco, por Dios. Están invitando a personas ahora, mira, de otros países a desfilar en Cuba el 1 de mayo y dice la señorita del Espendrú que tenemos un serio problema de alimentos que resolver. Y van a invitar, fíjate tú, no sé cuántos miles de extranjeros internacionales y de todo ahora a comer y beber. A ver. La delegación colombiana que viajó a Cuba para participar en las actividades por el 1 de mayo la integra una representación del movimiento de solidaridad en este hermano país. Va una delegación de 25 personas, un grupo de Bogotá, un grupo de Medellín y un grupo de Cali,
que van a llevar, además de alguna pequeña solidaridad de tipo material, especialmente medicamentos y algunos alimentos, van a llevar su voluntad para compartir en las jornadas de trabajo y para compartir esa gloriosa marcha del 1 de mayo que le evidencia a los pueblos del mundo cómo el pueblo cubano respalda su revolución. Precisó que este 1 de mayo también en las calles de Colombia harán sentir la solidaridad con el pueblo cubano. Y vamos, por supuesto, a llevar una columna de las militantes y los militantes de la solidaridad para informarle al movimiento sindical y a la clase trabajadora en general que la solidaridad con Cuba hace presencia el 1 de mayo y hace presencia para reivindicar especialmente el cese de la guerra económica que tienen los Estados Unidos contra el pueblo cubano. A propósito de ello, adelantó sobre un donativo de medicamentos y alimentos que organizan para enviar de conjunto con otro importante que hará el gobierno colombiano destinado a apoyar la situación energética en nuestro país. Desde Bogotá. Si todas estas donaciones resolvieran algún problema en Cuba, Cuba fuera el país más desarrollado del mundo, porque mira que todos los años México, Europa, Canadá, la ONU, pareciera que es inversamente proporcional. El país que más le regalan cosas es el que menos avanza. Yo lo he visto en las personas. Así que va y funciona igual en las naciones. Todo el que tú le vives, oye, préstame 20 pesos y en pesos, toma, oye, dale, llévatelo, cógetelo, jamás en la vida levanta cabeza. Yo no sé, Carlos Lazo, cuántos aviones, cuánta leche, cuánto esto, cuánto lo otro, cuántos maletines, cuántas libras, eso nos da para el desayuno de media escuelita de una mañana. ¿Y mañana? Está la gente ahí esperando la próxima donación. Y así quiere hacer la señora un movimiento en Cuba, no sé por dónde lo está convocando. No, olvídate eso. Ellos ahora llevan 3 libras y se comen 300. Eso, ahora traen pulgosos de estos, pestapata, de diferentes países, diferentes lugares. No. Los albergan en Leland, los albergan unos en la UCI, a otros allá en el hotel de Tulipán, qué sé yo, ya se forma la quimbadera por la noche, y qué divertido ir para Cuba. Para el 1 de mayo. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. No hay pueblo que aguante